nosotros vamos a hablar sobre la bioinformática. Nosotros vamos a hablar que tuvimos Montiel, doctor John y Abraham Gómez, y después Tim Ward. Bueno, a lo largo de la historia, el hombre ha tratado de estudiar los procesos biológicos que conforman la vida. Y para eso, bueno, las tecnologías han hecho un aporte importante a estos estudios, ya que han facilitado la comprensión de la biología como tal. Por ejemplo, la estadística, la enumeración y la informática son herramientas que permiten el mejor entendimiento de la biología. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la biotecnología agrícola. ¿Y qué es la biotecnología agrícola? ¿Cómo va a decir? A mí me tocó hablar, tienen que solamente explicarlo. Orientada, digamos, Eso va para cabros chicos. Y toda técnica utiliza organismos vivos para, o sea, con sustancias obtenidas de esos organismos para crear o modificar estos organismos. O sea, todo esto es a lo que se le llama también los transgénicos. Lo que van a decir que de repente se abre nosotros y le van a decir, ya, una pregunta para ti. O transgénicos o organismos genéticamente modificados. Entonces, No, aquí nace la pregunta de yo por ejemplo, me sé hartas cosas de robótica. ¿qué es un gen? Y un gen es una secuencia lineal organizada de nucleótidos en la contenedora de información necesaria para una síntesis de una macromolécula. En mis palabras, yo lo puedo decir como un gen es toda la información genética que se encuentra en cualquier organismo vivo o muerto también, y esta información alberga todos los datos de este organismo, o sea, todas las, digamos, las características de este organismo, como por ejemplo en una flor. En su información genética se encuentran las características de ella como el color, el porte, el tamaño de la flor y también hasta su olor. Toda esa información se encuentra en la información genética. Un transgénico tiene incorporado algún gen exógeno o más de uno a fin de modificar alguna de sus cualidades o propiedades. ¿Qué significa esto? Que como vemos acá en la imagen, en esta manzana se está inyectando algo. ¿Qué significa eso? Que sí, es magenta, amarillo y negro. Colocando otras características, digamos, en su ADN. ¿Cómo se hace eso? ¿Podemos ver un video? También están súper desincronizados. Aquí tenemos la flor. Y esta flor, Están de los más, pues, millones. o sea, queremos pasarle, digamos, la información genética de esta flor a esta planta. ¿Qué se hace? Se le extrae una partícula de ADN y a esta partícula se le separa un segmento. Y este segmento lo vamos a colocar en la información genética o en el genoma de la planta. ¿Y esto sacaron de un dinosaurio? Entonces, este genoma es hereditario. Entonces, esta planta cuando se reproduzca nuevamente, digamos, los herederos, digamos, van a tener esa información genética en su ADN y van a tener nuevas características. Eso en resumen, eso es un transgénico. Tengo cara de ser los cañones. Yo voy a hablar sobre la bioinformática en la medicina forense, un cambio total a lo que está hablando Christopher, porque la bioinformática es un tema demasiado general que se puede expandir en el tema de la biología. Bueno, en la bioinformática, especialmente en la medicina forense, se trata más que nada de resolver los problemas de los biólogos en ordenar los datos que tienen, debido a que mucha cantidad de información y tiene que almacenar distintos parámetros para así hacer una comparación y sea una información que esté bien guardada, que sea una información realmente coherente y esté racionalizada. Bueno, existen dos tipos de aplicaciones de la base de datos genética, que en caso de cuando el delito criminal, es que por ejemplo el criminal ya tiene su antecedente, ya tiene su ADN, su huella digital,
por lo que en la escena del crimen, si se trata de comparar la muestra de algún cabello, alguna sustancia, alguna sangre que haya quedado, el biólogo analiza esa sustancia, esos datos se meten en la base de datos y se hace una comparación de los dos tipos de muestra que hay, y si coincide, el biólogo da la información de que sí, la persona es la indicada, y si no, no se sigue buscando hasta encontrar el indicado, pero la información se almacena hasta encontrar la persona. El otro tipo es para encontrar personas. Como una persona común no tiene información genética en un sistema, se pide a los familiares de forma voluntaria de sangre. De parte de papá, de parte de mamá. Así se puede hacer una comparación y se almacena en la misma parte, en una parte separada, porque el sistema operativo se divide en dos: en la parte de muestra, que es donde se tiene la parte de papá y mamá, y la parte que se extrae, por ejemplo, del cuerpo, en caso de que la persona esté muerta, se saca el ADN de ahí y se hace una comparación de la misma manera, pero por los dos, papá y mamá, y los dos que se encontraron. El programa Fenix, como sale ahí, es una explicación de esto, que es un programa universal que trata de mezclar estos dos tipos, y es como una base de datos universal, que uno puede encontrar personas como también puede encontrar criminales. Y para ser más verídico lo que estoy diciendo, tengo dos datos importantes: que en Brasil en 1997 habían 2.287 cadáveres, de los cuales no se tenía ningún rastro, ninguna información sobre ellos, y gracias al Fénix se pudo recoger esa información. Y como el programa, de la misma manera que el programa criminal se sacó muestras de ocio, se hizo la comparación y se pudo deducir si era hombre, si era mujer, en qué circunstancias haya muerto, etc. Y la guerra de Yugoslavia se trata, con la guerra de Yugoslavia, como toda guerra hay muchos muertos, se hizo de una manera como se buscar personas. Es decir, toda la persona que había notificado de que tenía un familiar desaparecido, se les trajo una muestra de sangre totalmente voluntaria, como se puede obligar a una persona a entregar información genética obligada. Entonces se trajo, y todas las personas que se encontraban, todos los cadáveres, se extraía lo que se podía, o que pueden hacer cero, pedazos, entonces se extraía un poco de muestra genética, se analizaba en la base de datos, se comparaba, y si la comparación era exitosa, se notificaba a la persona que era familiar. Si no, se seguía buscando, y así se sigue almacenando toda la información en un programa. Bueno, los algoritmos de alineamiento de secuencias hoy en día son un estándar de facto para la bioinformática. Uno de los primeros estándares hace bastantes años atrás fue el algoritmo de Smith and Waterman, que fue creado, como dice ahí en por Temple Smith y Michael Waterman en 1981. Bueno, este algoritmo, la particularidad que tiene es la búsqueda y la comparación exhaustiva de secuencias genéticas. Lamentablemente, como con el tiempo fueron creciendo la base de datos, esta búsqueda tan exhaustiva, tan lenta, los algoritmos era tan lenta, tuvieron que cambiarla. Los biólogos tuvieron que buscar otra alternativa, otro algoritmo un poco más rápido. Y ahí se creó entonces el algoritmo FASTA. Este algoritmo, si bien tuvo una buena crítica en un principio, terminó rechazado finalmente debido a que el algoritmo FASTA no tenía una base dentro del contexto de la biología. Esto sucedió porque al tiempo se creó otro algoritmo que es bastante connotado hoy en día, llamado el BLAST. Este algoritmo, bueno, este algoritmo tiene varias versiones hoy en día actualizadas, y una de ellas que se toma siempre como un estándar como ejemplo es el NSBI BLAST. Bueno, el NSBI BLAST, si bien conmocionó mucho al área de la bioinformática en un principio, tiene una particularidad bastante importante. Tiene varios implementos que se le pueden adherir a este algoritmo, como son el implemento de la aceleración por hardware, por lo cual la búsqueda es mucho más rápida. La búsqueda de las secuencias genéticas es mucho más rápida. Bien, existen más algoritmos de alineamiento de secuencias posteriores al BLAST, como dije anteriormente. Podemos encontrar el PSI BLAST,
parte de la positiva no me interesa porque no somos de los compañeros de nosotros, somos de otro paralelo. Para buscar módulos remotos. El segundo sí, es un pero poco más para grabarlo así de más manera desarrollo, por lo tanto también tiene la particularidad de cumplir con la son definición compañeros del como acá algoritmo que son Smith-Waterman, del paralelo de o sea que es nosotros. más lento. Su tiempo de ejecución es más Sí, largo. sí, de nosotros. Sí, Y el tercero que dije, el DAT, ese algoritmo se usa particularmente para hacer comparaciones precisas entre masivas, entre cromosomas y la disertación, una weá. Bueno, ahora les voy a dar como una definición más detallada de cada algoritmo. Oye, El algoritmo se te escapó un garabato de la disertación. Es una estrategia para realizar alineamientos dentro de las secuencias genéticas como pueden ser la weá el se ARN actualizando. o las proteínas. Esto quiere decir que hace una comparación y busca similitudes dentro de un par de secuencias. Sí, está grabado. Como ya dije, fue creado por Peter Smith y Michael Waterman. Y bueno, posteriormente tenemos el FASTA. Entonces, este algoritmo también está ligado en uno de los paquetes con el SSL. Eso quiere decir que actualmente este paquete incluye programas de búsqueda de tipo de proteína-proteína, ADN-ADN, proteína-ADN traducido y también la búsqueda de ordenada y desordenada de péptidos. Además de los métodos de búsqueda rápida, como ya mencioné, se adhiere la secuencia del SSL y como dije también es bastante lenta. Hace una búsqueda exhaustiva de esta secuencia, por lo cual uno de los principales objetivos de estos dos algoritmos es reflejar el resultado, un cálculo estadístico de las secuencias que tienen similitudes, para que así el biólogo que lo está observando pueda juzgar si es que este resultado ha sido ocurrido por azar o si se infiere a una analogía o una comparación más exacta. Para finalizar entonces tenemos al BLAST. Este algoritmo fue desarrollado por Stephen Axel, Warren Witch y David Lindman. Requiere de dos secuencias de entrada. Una de las secuencias de entrada, la primera es la secuencia de consulta, lo que nosotros vamos a consultar, y la segunda es la base de datos de secuencia, que ya está por decirlo implícita dentro, ya está creada. Bueno, entonces, este algoritmo se va a dividir en tres etapas. La primera etapa tiene que ver con la búsqueda de coincidencias exactas dentro de dicha secuencia. La segunda etapa se va a referir a tratar de extender un poco esta búsqueda de coincidencias exactas desde el inicio, de la semilla inicial, y extenderla hacia las demás direcciones, para así encontrar finalmente un proceso de alineamiento que no tenga errores. Si no van a hablar, Cuando encontremos un proceso de interesa que lo hable, si no errores, procede ahí. se va a proceder a la tercera etapa entonces, en la cual se va a hacer una comparación en la cual se va a hacer una comparación de la secuencia de consulta entregada en un principio con la base de datos secuencial que Por último, entonces se va a arrojar el resultado de forma estadística para que el usuario lo pueda ver finalmente. Muchas gracias. Aquí podemos ver entonces un ejemplo del proceso de la búsqueda y la comparación de un algoritmo. Se toma entonces un cromosoma, luego se observa el gen de una forma más detallada. Aquí podemos ver la doble hélice del gen entonces. Se toma un cromosoma X, el que estamos consultando en este caso, podría ser. Luego se procede a la alineación de esta secuencia genética. Se pasa a la comparación de una base de datos, la cual es procesada por el algoritmo respectivo que se esté usando en el caso que ustedes quieran. Y luego podemos ver entonces la visualización gráfica del resultado finalmente. Tenemos que juntarnos un Bueno, tiempo para hacer la finalizar disertación. entonces, se puede concluir que la bioinformática es una ciencia que sigue en auge
que todavía se está investigando mucho y requiere de muchas utilidades y herramientas que puedan evolucionar y actualizar también estas mismas utilidades informáticas. Por lo cual es necesario que estas mismas cosas sigan en constante actualización dentro de una línea cronológica para así posteriormente tener un buen resultado y también posteriormente tener una visualización y un entendimiento mayor sobre la genética del cuerpo. Gracias, muchas gracias. ¿Te quedó claro? Bioinformática, weón. Bioinformática.